Bienvenidos estudiantes, gracias por conectarse transmitiendo vía plataforma ULP por medios digitales a través del curso de Contabilidad Tributaria 2. Te saluda tu profesora Erika Espinosa Gamboa en la semana 17 del 1 de febrero del 2021, agradeciendo a cada uno de ustedes, a mis 25 jóvenes, de los cuales, bueno, por razones algunas veces de salud, han tenido la amabilidad de acompañarme en estas 17 semanas. Vamos entonces a desarrollar esta temática, que es la última, es la más sencilla de todas, y hacer de alguna manera el apoyo de cierre para el curso y estén contentos en la semana que corresponde al examen final. Recuerden que el examen final de todos los cursos de nuestra querida Universidad ULP se desarrolla desde el primero, me parece, 1 de febrero hasta el sábado 6. Alguna excepción en interno con el coordinador, claro que sí, pero lo normal es del 1 al 6, ya se activarán los exámenes de acuerdo a su coordinación respectiva, ¿sí? Bien, acompañando en el tema de hoy, vamos a desarrollar las preguntas retadoras, una actividad de 15 minutos que usted puede hacerlo en la comodidad del hogar, de su trabajo, donde usted guste. Es la comodidad del internet, ¿no? ¿Por qué se necesita regularizar los paraísos fiscales? Una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Y qué entidades son las que controlan estos paraísos fiscales y qué entidades intervienen, ¿no?, en todo este proceso? Dentro de nuestro sílabus tenemos el logro de la sesión. Al finalizar, obviamente, el estudiante distingue y aplica la temática de las entidades supervisoras y nos ayuda a demostrar el dominio del tema aplicando casos reales, ¿no?, a la actualidad que estamos viviendo, mi querido estudiante. La agenda a trabajar, las preguntas de inicio que hemos planteado, la problemática de los paraísos fiscales, los puntos claves de los paraísos fiscales, el rol de la economía mundial, cómo está, la cantidad de inversionistas que tienen como parte de este análisis de los paraísos fiscales, las entidades que intervienen, los efectos que provocan en los paraísos fiscales y la actividad de la semana 17, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿sí? Muy bien, y ahí vemos, ¿no?, el tema entidades supervisoras. ¿De quién? De los paraísos fiscales, ¿no?, que ya lo habíamos visto la semana pasada como parte de la temática de hoy, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir acerca de los paraísos fiscales? Buenas tardes, mi querido Rodney, gracias por acompañarnos. Y tenemos, ¿cuál es la problemática? No empezamos, la problemática de los paraísos fiscales en la actualidad. Los paraísos fiscales tienen fenómenos complejos, ya sabemos que tienen ciertas restricciones y apoyos, pero sobre todo tiene el tema de flexibilidad para el ingreso de fondos de dudoso origen y volverlo de alguna manera legal y proteger, ¿no?, esta identidad. Es un fenómeno complejo, falta de imprecisión de los datos estadísticos, no lo sabemos. Son bancos de pago de movimiento internacional. Hay una falta de consenso, es decir, la FMI, la OSDE, la USNMATE, la TEX de New York son algunas entidades que todavía no ordenan la normatividad que domina el tema de los paraísos fiscales. Sin embargo, hay clasificaciones, ¿no?, desde el año 2000 en adelante hasta el 2017 y 18 ya tienen características las cuales vamos a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las características del paraíso fiscal? Pueden ser, tener algunas de ellas, fiscalidad nula o reducida, laxa normativa financiera no hay, ¿no?, sistema regulatorio dual, ¿no?, y territorios con autogobierno. La primera, ¿no?, la fiscalidad nula significa evasión fiscal, evasión total de la base económica y formalidad del país de origen, ¿no?, con el país de destino. Secreto bancario y facilidad financiera en el aspecto 2, privilegios no residentes, es decir, usted puede vivir en ese país, Suiza, Panamá, pero igual puede tener el privilegio de depositar desde otro país. Especialización en el tema de fondos, ¿no? ¿Qué más podemos ver al respecto? Y ahí vemos los territorios. Problemática de los paraísos fiscales. En cada continente encuentra usted países donde se desarrolla la jurisdicción de estos paraísos fiscales, ¿no? De acuerdo a la Time Foundation for 2009 en adelante, en los puntos coloreados, ¿no?, miren, en América Latina vemos, ¿no?, cómo está avanzando este tema. Luego vemos también en los continentes de mapa de jurisdicción que los mapas verdes, que es la formalidad, tratan de controlar a los mapas de avance y crecimiento. Sin embargo, la problemática de los paraísos fiscales tienen un rol, aunque no lo crean, histórico en la economía mundial, ¿no? Existen desde el
liberalismo. Antes de los años 60 ya había una tendencia a esta estructura. Hay reformas económicas financieras ya en los años 80 y en los 90 ya se formaliza la financiación con privatización, liberaciones, reformas laborales, desregularizaciones y reducciones impositivas. Entonces vemos ahí que durante el neoliberalismo había un cambio en la configuración económica mundial, empresas financieras, no financieras, hogares y obviamente el Estado que aprueba estos paraísos fiscales donde se ubican, ¿no? La problemática, la TIA en el 2005, ¿no? La IMF en el 2010, la Global Finance Integrity, la GIF en el 2010, la Oxfam, ¿no? De la riqueza de países, entidades que comentan este punto. ¿Qué cantidad de dinero mueven? Miren cómo está la temática, ¿no? De millones y millones a nivel mundial. ¿Y cómo lo usan o qué es lo que usan? Empresas financieras, hogares y empresas transnacionales. Las empresas financieras que aplican el tema del ingreso a paraísos fiscales son bancos de inversión, bancos comerciales, banca privada, los fondos de pensiones también, ¿no? Hay hogares también que ingresan de manera personalizada del resto del mundo y empresas transnacionales de diferentes rubros, los que tienen derecho a ingresar sus fondos a este tipo de territorios de paraíso fiscal, ¿no? ¿Quiénes lo usan también? Acá están los mercados de crédito, mercado de deuda pública, los mercados de deuda privada y los mercados de acciones, ¿no? Y ahí vemos la fluctuación de los últimos años, desde 1990 en adelante, ¿no? Con los índices de crecimiento fluctuantes. Dentro de quienes lo usan como banco, lo utilizan como servicios habituales, custodia de dinero, cuentas corrientes, inversiones de valores, fondos de inversión, préstamo y operaciones, constitución de sociedades holding y trust y tarjetas de crédito, entre otros mecanismos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Está el matriz banco, la sociedad vinculada y la mejor financiación, el préstamo a través de esas entidades, ¿no? Es decir, el paraíso fiscal me ayuda a darme préstamo y a colocar ahorros sin control, ¿no? Ahora, el caso Enroy dice evitó pagar impuestos durante 4 años con la creación de 881 filiales en paraísos fiscales. Esto es un caso a nivel mundial que usted lo puede ver en el New York Times de Estados Unidos. En el año 2012 en adelante ya había un monitoreo de esta problemática. Estalla el año siguiente y es uno de los casos emblemáticos de Estados Unidos como uno de las mayores probablemente estafas a nivel de lavado de activos, ¿no? La problemática de los paraísos fiscales, ¿no? ¿Quiénes lo usan y qué entidades la determinan? Se determina también, algunos le dicen paraísos fiscales, hay palabras fuertes que a veces no deberíamos usar, pero es cierto, ¿no? No hay un control de riesgos, no hay un control en la financiación, hay un país normal y un paraíso fiscal. En el país normal te controlan todo, en el paraíso fiscal no. Entonces hay una diferenciación amplia, ¿no? Desde el punto de vista de la tributación, el flujo de dinero y el enriquecimiento tanto lícito o ilícito, ¿no? Bien, la multa, ¿no? Otra noticia que movió el mundo en el tema de este vínculo con los paraísos fiscales y el lavado de activos. Multan con 2 millones de euros al BBVA de origen español, ¿no? Por las cuentas secretas en el mercado de valores. Siendo una falta muy grave ocultar 224 millones de euros depositados en cuentas de paraíso fiscal entre el año 1996 y 2000. Claro, algún cliente a lo mejor no declaró correctamente y hizo la conexión a través del BBVA y blanqueó el dinero, ¿no? Los banqueros se mudan a los paraísos fiscales para eludir el control de retribuciones. Claro, el tema tributario. A veces les comento que utilizan estos paraísos fiscales para eludir, ¿no? Eludir, es decir, evitar el control tributario y financiero del país de origen, ¿no? Es otra característica. Ahora, dentro de la creación de holdings, que son como empresas temporales para la formalización de estos dineros de dudoso origen, tienen una menor carga tributaria conjunta, mayor facilidad de financiamiento, aglutina ETN y otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, puede tener mi país normal, tengo mis 3 empresas, pero no me dejan ingresar dinero, deposito a través de la empresa 1, 2 y 3 a través del holding, que es el conglomerado matriz, creo una empresa en Panamá, conocida como holding, la matriz, y el holding pasa del paraíso 1 al paraíso 2
todas mis cuentas y en el país de origen no tengo nada. Son empresas en blanco que solamente ingresan fondos y los lavan o los flanquean a través de los paraísos fiscales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos ver, mis queridos estudiantes? Podemos ver dentro de este análisis que la problemática tiene varias aristas, ¿no? Desde el país normal al paraíso fiscal y el país normal 2, que es la sociedad vinculada, hasta que hay un donante, ¿no? Hay una persona que aparentemente utiliza el fideicomiso o trush para ocultar la propiedad real de los activos, es decir, el bien, dineros, etcétera, activos, ¿no? Que forman grandes fortunas o herencias de la noche a la mañana. Y al no tener ese control es que se le considera como donante. Crean estas empresas de fideicomisos, la persona que administra de alguien estas propiedades, riquezas, etcétera, a través de un trush sociedad fiduciaria, ¿no? A través del procedimiento fideicomiso y beneficiario. También se les denomina sociedades de pantalla que sirven para eludir, es decir, no tener responsabilidades legales ni tributarias, ¿no? O financieras también. ¿Quiénes lo usan, no? Las banderas de convivencia, ¿no? Quiere decir operaciones como empresas de petróleo, hay un armador, un propietario del buque, propietario de la carga. Todos ellos, cada uno por su lado, deposita en diferente momento en paraíso fiscal y nadie los controla, ¿no? Tengo la empresa de extracción, pero mis ahorros los deposito en paraíso fiscal. La estructura de una prestige, ¿no? Tenemos la bandera, las Bahamas, por ejemplo. El armador, sociedad griega. Propietario del buque, sociedad de librería, familia griega, en Grecia. Propietario, la sociedad de Suiza. Luego abro mi holding y a través de Suiza traslado a mi residencia y creo la empresa principal que maneja mis empresas pequeñas, y a través del holding recién deposito a Suiza. Puedo hacer depósito de transferencia a otro paraíso como Bahamas y evito el aspecto de tributación, ¿no? Eso es lo interesante. Luego tenemos, ejemplo, los fondos del grupo Price S.A., ¿no? Grupo Price, tenemos el país de origen, una empresa de fondos y de elementos digitales, ¿no? Su cuenta 20, fondo de capital de riesgo, crea su empresa holding en el país que le conviene y empieza a inyectar capital desde el holding y puede también emigrar hacia la zona holding para evitar los controles tributarios de los bancos, del área tributaria o el área financiera del país de origen. La economía dice, un 69% de las empresas IBEX 35 opera en paraísos fiscales según el observatorio de la RSC. Repsol maneja 9 empresas con domicilio en paraísos fiscales. Ajá, cuidado, no significa que ellos tienen su holding creado en un país considerado como parte de la red de paraísos fiscales para evitar el tema de la creación y al momento de la tributación evitar también este control, ¿no? Por los beneficios que te dan, ¿no? Las personas más ricas generalmente crean sociedades de fondos para gestionar su dinero y revalorizarlo. Suelen usar la banca privada como intermediario. Los High NY1 son personas con más de $1 millón de activos líquidos. Gestionan sus herencias y patrimonios de paraísos fiscales a través de un fiduciario y entrampados en complejos procesos, ¿no? Es decir, gestionan sus riquezas, ¿no? Heredo, ¿no? Tengo mi propia empresa, creo mi holding, luego heredo a una persona, esa persona es mi manejador o mi controlador fiduciario y esa persona es mi representante y en ningún momento nos tocan a nosotros como los dueños del dinero, sino a la persona que maneja como representante. Distorsionan todo el sistema fiscal del país de origen, ¿no? Eso hacen en algunos casos las personas que se consideran que manejan estos temas de paraísos fiscales. Las tarjetas de crédito también opacan, ¿no?, de alguna manera el procedimiento. En estos paraísos fiscales tienen cajero y pago de establecimiento creados en estos holdings en cuentas anónimas y tienen un secreto bancario de protección. Autoprestación. Se da contrataciones vía online a través de paraísos fiscales. El cliente, empresa de paraíso fiscal y el profesional, ¿no? Es decir, me presto el paraíso fiscal y ese banco paga mis cuentas y yo le debo ese paraíso fiscal sin control alguno, ¿no? Es decir, lavo activos probablemente con esa tendencia. Fases del proceso de blanqueo, ¿no? Entra el ingreso de prelavado, que es el dinero sucio, que no sabemos el fondo de origen que tenga, probablemente ilícito, ¿no? Fragmentado, táctica, pitufos, es decir, entran pequeños fondos a través de varias personas. Luego que hacen este procedimiento generan cuentas en los bancos pequeñitas. Luego
este banco ingresa ese dinero a fuentes de lavado de activos, es decir, paraísos fiscales, y hacen el tema de la dispersión y luego regresan con tasas altas y le devuelven a esta persona para que compre viviendas, creación de empresas e inversiones productivas y se activen los holdings a futuro, ¿no? Banco de país normal, ¿no? O sea, a veces entra el tema de blanqueado de dinero con este proceso, ¿no? Entra la persona sospechosa, pide un préstamo, el banco normal abre una cuenta y luego al mismo tiempo con ese préstamo que ha pedido abre una cuenta de ahorros corriente en el paraíso fiscal, es decir, el préstamo lo vuelve dinero extraño, de extraña procedencia en paraíso fiscal. Falso proceso judicial, la empresa de origen, en este caso la empresa que hace esta acción, es un delincuente de país normal, es decir, hace cantidades mínimas para que no se den cuenta del blanqueo, y la empresa vinculada al paraíso fiscal para no levantar sospechas, ¿no? Montos pequeñitos que usted puede pasar en, ¿no? Por ejemplo, 1.000 soles o $1.000, que no va a pasar ningún control a nivel internacional, aparentemente, ¿no? El Reino Unido investiga el blanqueo de capitales de Trump McGurl de los paraísos fiscales de 6 colonias británicas. Hacen ser una estrecha colaboración con Londres en este asunto. La Hacienda investiga 100 españoles con cuentas Letches, es decir, las normas que figuran en el DVD de Alemania como parte de este análisis de confidencialidad, ¿no? Y claro que sí, esta problemática tiene efectos: delincuencia online, tributaria, fiscal, blanqueo de dinero, delincuencia financiera, falta de ingreso, es decir, el dinero de un país informal se vuelve formal en otro país y genera riqueza ilegal, ¿no? Desigualdad financiera y pobreza, inestabilidad financiera, crisis a nivel mundial, socavamiento básicamente la democracia, es decir, el país que tiene más ingresos lidera sobre otro país que tal vez tiene menos ingresos utilizando esta herramienta de paraísos fiscales, ¿no? De hedge funds con más de medio millón bajo gestión de los responsables del ataque de España, ¿no? Increíble, cotiza en exclusiva la problemática de este paraíso fiscal. Una cena de hedge fund para conocer al euro, ¿no? The Wall Street Journal detalla lo que está pasando ahorita con los fondos de lavado de activo de riesgo, qué empresas tienen sus fondos en paraíso fiscal y cómo están formalizándose a través de bolsa de valores, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? País soberano, deuda pública, ¿no? Bonos públicos. Otros inversionistas, especulador, el país que tiene más dinero le presta al país pobre y se sobreendeuda y se vuelve inversor y arma la cadena de desorden financiero. Los gestores de las hedge funds logran beneficios récord, generan 180, bueno, en este caso 18.800 millones con inversiones de especulativas en un año de recesión, ¿no? Imagínense ahorita los hedge funds, ¿no? Todo lo que son aplicativos online, ¿no? Imagínense. Los nuevos retos, ¿qué retos tenemos ahora, jóvenes, para mejorar estos problemas de el paraíso fiscal en diferentes territorios? Incrementar la eficiencia de explotación en la información minera, información de datos, robot, de transacciones, en transacciones también inusuales, sistematizar reportes a nivel judicial y de control online, potenciar el uso de facturación electrónica para hacer el cruce con los contribuyentes obligados, proporcionando herramientas para que el pequeño y mediano contribuyente siga usando la información, incentivar la formalización de la economía y disimular la demanda de efectivo. También ejecutar la fiscalización de contribuyentes relacionados con la minería ilegal. Ajá, muy bien, tráfico de combustible y otras actividades en frontera consideradas como sospechosas, altamente sospechosas, ¿no? Avanzar en identificación de testaferros, ¿no? Los famosos administradores que utilizan para el ocultamiento patrimonial y generación de las actividades ilícitas, ¿no? Para el blanqueo de dinero. Reflexión de hoy. Para acabar con la crisis a nivel mundial, mira, nos dicen, solo tienes que invadir cualquier paraíso fiscal. Una forma eficaz de luchar contra la corrupción es combatir decididamente la evasión tributaria, el contrabando, el lavado de activos, el testaferrismo, es decir, el representante de alguien para el manejo de sus fondos, hace el ocultamiento de la riqueza en paraísos fiscales. Evitemos esos procesos, jóvenes. La actividad de la semana 17, ¿cuál es la problemática de los paraísos fiscales? Mencione los nuevos retos, explique qué entendió sobre el caso Enroe, ¿no? Que se vio al comienzo y detalle las entidades que intervienen en el proceso.
Tienen desde hoy, jóvenes, hasta el 6 de febrero, del 1 al 6, para ingresar sus tareas vía online y sacarse excelente. Que hemos visto hoy las preguntas de inicio, la problemática de los paraísos fiscales, puntos claves, el rol de la economía mundial, la cantidad de inversiones vinculadas, las entidades que intervienen, efectos que provocan los paraísos fiscales y actividad de evaluación que hemos observado para esta semana. Muchas gracias a cada uno. Recuerda que tienes los materiales oportunamente subidos de acuerdo a nuestra agenda y también tienes al cariño de esta clase realizado para ti el curso de contabilidad tributaria. Docente Erika Espinosa te saluda. Última sesión, semana 17, 1 de febrero, de acuerdo al calendario y nuestros sílabos. El logro de la sesión se pretende al finalizar que el estudiante distinga, aplique la temática de las entidades supervisoras, demostrando dominio con casos de aplicación y casos reales que te permitan fortalecer tu tema y formación académica dentro de nuestra querida ULP. Muchas gracias a cada uno por el apoyo en estas 17 semanas. Gracias a mi querida ULP y a cada estudiante por brindar sus facilidades. Gracias.